caudillos. Autor Enrique Krauss. Septiembre de 1910. México está doblemente de fiesta. La nación conmemora el centenario de su guerra de independencia y el presidente Porfirio Díaz, héroe de la paz y el orden y el progreso, sus 80 años. Por las mañanas, la capital del país y varias ciudades de la provincia fueron escenario de banquetes, ceremonias cívicas, garden parties, kermesses, desfiles de carros alegóricos por las noches. En los edificios coloniales iluminados con motivos patrióticos siguieron suntuosos bailes y recepciones, veladas literarias y representaciones teatrales. Era la Belle Époque mexicana en su momento de mayor esplendor. A aquella fastuosa celebración acudieron embajadores especiales de la mayoría de los países del orbe con los que México tenía relaciones. Día tras día se inauguraban obras materiales y de beneficencia, cuyo objeto era dar testimonio del progreso que por fin, luego de un retraso de siglos, caracterizaba la vida mexicana. Apenas desembarcaran en el puerto de Veracruz o se apearan del tren de la frontera norte, los viajeros podrían atestiguar la sólida infraestructura de don Porfirio. Como casi todo México, reverencialmente le decía, había dado al país desde su lejano ascenso al poder en 1876. Obras portuarias, excelentes vías ferroviarias, teléfonos, telégrafos, correos. Ya en la Ciudad de México asistirían a la puesta en marcha de escuelas, hospicios, hospitales, el manicomio y la penitenciaría, todos los provistos de los más modernos servicios. Entre las obras e ingeniería nada desdeñables para su tiempo, que se concluyeron durante las fiestas, estaban la estación sismológica y el canal de desagüe. La primera permitiría detectar y estudiar mejor los temblores de tierra, casi tan frecuentes o mortíferos en México como los terremotos sociales del siglo XIX. El segundo resolvía, mediante una costosísima red de túneles y canales, el principal problema de la capital desde que en 1521 el conquistador Hernán Cortés decidió erigirla sobre la ciudad lacustre de los aztecas, las inundaciones. Tan importante como mostrar al mundo la aptitud mexicana para el futuro, era probar una disposición manifiesta a cerrar las heridas del pasado. Así lo comprendió España, que por 3 siglos había imperado sobre el vasto territorio llamado entonces Nueva España, y que llegó a abarcar, además del actual México y buena parte de Centroamérica, Nuevo México, Arizona, todo California y Texas. A lo largo del siglo XIX, España mantuvo una actitud de distanciamiento y aún de abierta hostilidad frente a su antiguo dominio. En 1910 los tiempos habían cambiado y para probarlo España devolvía a México las prendas militares, estandarte, uniforme, pectoral del segundo héroe mayor de la Guerra de Independencia, José María Morelos, ejecutando los españoles en 1815. ¡Viva nuestro gran presidente!, exclamó la recepción correspondiente del embajador español Márquez de Polavieja, a lo que Díaz contestó emocionado, ¡viva España, nuestra madre grande! También en Francia, la civilización que las élites mexicanas veneraban desde mediados del siglo XVIII, la fuente de la moda, los estilos artísticos, los códigos de conducta y las ideas políticas, admitían finalmente que su comportamiento con México en el siglo XIX había sido insensato. Mientras los Estados Unidos se enfrascaban en la guerra de secesión, sus vecinos del sur habían padecido entre 1000 y 1867 una invasión militar ordenada por Napoleón III e inspirada en parte por los cuyos propósitos era consolidar un enclave francés en América. El instrumento para tal efecto fue el desdichado emperador Maximiliano de Habsburgo, cuyo reinado duró solo 3 años y que murió fusilado en la ciudad de Querétaro en 1816. El propio Porfirio Díaz había sido uno de los principales caudillos militares de la guerra contra los franceses, pero ahora todo aquello pertenecía a la leyenda.
Durante el largo periodo de Díaz en el poder, conocido desde entonces como porfirismo, París volvió a ser la capital imaginaria de muchos mexicanos, y las relaciones entre los dos países se restablecieron hasta alcanzar la completa normalidad. Como prueba de una definitiva reconciliación, en aquel septiembre de 1910, Francia devolvió las llaves de la Ciudad de México que el mariscal Forey había hecho suyas en 1863. Aunque no devolvió nada de lo que su país se había llevado, prendas, llaves y territorios. La delegación norteamericana que asistió a los festejos del centenario dio muestras claras de amistad a sus siempre desconfiados vecinos. Había razones para la persistencia del recelo. Antes que a Francia, los fundadores de la República Mexicana habían admirado a los Estados Unidos. La primera Constitución Federal del México independiente, promulgada en 1825, se había inspirado en la Norteamérica. El Sol, un diario de la época, consideraba a esta una de las creaciones más perfectas del espíritu, la base en la que descansa el gobierno más sencillo, liberal y feliz de la historia. Por desgracia, los Estados Unidos habían medido su comportamiento internacional con una vara diferente de la que utilizaban en su vida interna, la doctrina y práctica del destino manifiesto. Su primera manifestación militar fue el apoyo a la secesión de Texas en 1836, a la anexión de ese territorio en 1845 y la guerra contra México a partir del año siguiente. El 16 de septiembre de 1846, festividad de la independencia de México, la bandera de las barras y las estrellas habían ondeado en el Palacio Nacional y el recuerdo de esa afrenta no se borraría de la memoria colectiva mexicana. En 1848, mientras en California se encendía la fiebre del oro, México cedía a los Estados Unidos la mitad más rica, aunque prácticamente despoblada de su territorio. La querella no terminaría allí. Al poco tiempo, el país perdió otra franja menor de su frontera norte y en plena guerra entre liberales y conservadores, la Guerra de Reforma. El gobierno de los primeros encabezados por Juárez estuvo a un paso de ceder a los deseos del gobierno del presidente sureño Buchanan y convertir de hecho a México en un protectorado de los Estados Unidos, todo a cambio del apoyo estadounidense en la pugna con el bando conservador. Este proyecto expansionista, que llegó a plasmarse formalmente en un tratado, se frustró por varias circunstancias fortuitas, entre ellas el voto del Senado estadounidense en contra del Tratado de la Guerra Civil, cuyo efecto en cuanto a México fue la modificación de las relaciones entre los dos países que propició la penetración económica en vez de la anexión territorial. Nada de esto había olvidado Porfirio Díaz, que desde su arribo al poder manejó cuidadosa y eficazmente las relaciones diplomáticas con el temido vecino del norte. El presidente Sebastián Lerdo de Tejada, al que Porfirio Díaz había depuesto mediante un golpe de Estado en 1876, solía decir: entre la debilidad y el poder, el desierto. Díaz comprendió muy pronto que la paz entre los desiguales vecinos dependía del cambio de una palabra, y la cambió. En vez de desierto, ferrocarril. Durante el porfirismo, las inversiones sustituyeron a las invasiones. Los norteamericanos participaban libremente en todas las áreas de la vida económica: minas, ferrocarriles, bancos, petróleo, industria, agricultura. Su único límite era la competencia con los inversionistas europeos, a los que el gobierno de Díaz, en busca de equilibrio, sutilmente preferiría. En fechas recientes, las buenas relaciones entre los dos países se habían ensombrecido por pequeños problemas que los norteamericanos consideraban irritantes: el coqueteo diplomático de Díaz con el Imperio japonés, la negativa a que la Marina norteamericana utilizase una bahía de las costas del Pacífico mexicano que tradicionalmente empleaban para sus prácticas navales, el apoyo de Díaz a un gobierno opositor en Nicaragua, habían exasperado por momentos al presidente Taft,
que a su vez exhibía, a juicio de Díaz, demasiada tolerancia con ciertos revoltosos mexicanos que operaban en la frontera. Aún así, las relaciones no parecían tensas y las fiestas del centenario invitaban a la concordia. Con ese espíritu, la delegación norteamericana honró en el obelisco de mármol que los recordaba a los niños héroes, 6 cadentes adolescentes que en septiembre de 1847 habían preferido morir antes de ser el último bastión militar, el castillo de Chapultepec, a las tropas norteamericanas. Nos habéis servido en muchas ocasiones de ejemplo, reconoció Porfirio Díaz, principalmente cuando el trascendental instante histórico de nuestra independencia, a lo cual el representante de Washington replicó con un elogio mayor. Así como Roma tuvo su Augusto, Inglaterra su Isabel y su Victoria, México tiene a Porfirio Díaz. Todo está bien en México. Bajo Porfirio Díaz se ha creado una nación.